El escritor alemán Theodor Storm, una de las figuras más destacadas del realismo alemán, escribió La Confesión de Verónica a mediados del siglo XIX, en una época marcada por profundos cambios culturales y religiosos en Alemania. A través de su prosa detallada y expresiva, Storm crea un retrato íntimo de la vida rural, mientras explora con maestría las complejidades del alma humana, el conflicto entre el deber y el deseo, y la lucha interna por la redención. La historia se mueve en un delicado equilibrio entre lo íntimo y lo universal, con una atmósfera cargada de simbolismo y emociones contenidas que invitan al lector a una reflexión profunda. La Confesión de Verónica. Era a principios de abril, el día antes del Domingo de Ramos. Los suaves rayos del sol ya abajo iluminaban el camino, que descendía gradualmente por la ladera de una montaña. En ese momento, uno de los abogados más respetados de la ciudad, un hombre de mediana edad con rasgos tranquilos pero marcados, caminaba a paso lento, intercambiando solo algunas palabras ocasionales con su acompañante. El destino de su caminata era un molino de agua ubicado no muy lejos, cuyo dueño, acosado por la edad y la enfermedad, quería traspasarlo contractualmente a su hijo. A pocos pasos detrás de ellos seguía otra pareja. Un joven con un rostro fresco e inteligente caminaba junto a una hermosa mujer, aún muy joven. Él le hablaba, pero ella parecía no escucharlo. Sus oscuros ojos miraban silenciosamente al frente, como si no supiera que alguien caminaba a su lado. Cuando la propiedad del molinero apareció visible en el valle, el consejero legal volteó. «Bueno, primo», dijo, «tienes una escritura decente. ¿Qué tal si aprendes a redactar contratos?» Pero el primo hizo un gesto de rechazo con la mano. «Sigan ustedes», dijo, mirando interrogativamente a su acompañante. «Mientras tanto, tendré una consulta con tu esposa». «Entonces no la llenes de ideas, Verónica». La joven mujer solo inclinó la cabeza en señal de aprobación. Detrás de ellos, desde las torres de la ciudad, el repique de las campanas vespertinas resonaba sobre la región. Su mano, que justo había estado apartando el cabello negro bajo el sombrero de seda blanca, descendió sobre su pecho, y mientras hacía la señal de la cruz, comenzó a rezar suavemente el Ángelus. La mirada del joven, que al igual que su pariente pertenecía a una familia protestante, seguía con una expresión de impaciencia el movimiento uniforme de sus labios. Hace algunos meses llegó a la ciudad como arquitecto para la construcción de una nueva iglesia y desde entonces se convirtió en un visitante casi diario en la casa del consejero legal. Con la joven esposa de su primo, tuvo de inmediato una animada interacción, tanto por la afinidad de la juventud como por su habilidad en el dibujo, que también ella practicaba con entusiasmo y destreza. Así, ella encontró en él un amigo y un maestro a la vez. Pero pronto, cuando se sentaba junto a ella por la noche, no era tanto el dibujo que tenía delante, sino la pequeña mano trabajadora en la que descansaban sus ojos. Y ella, que en otros tiempos solía dejar el lápiz a cada momento, ahora dibujaba en silencio y obedientemente, sin levantar la vista, como atrapada bajo su mirada. Al final, apenas sabían ya que todas las noches, al desearse buenas noches, sus manos descansaban un poco más y sus dedos se entrelazaban un poco más. El consejero legal, cuyas preocupaciones solían estar centradas en sus asuntos, no sospechó nada. Estaba contento de que su esposa encontrara estímulo y participación en sus estudios favoritos, algo que él mismo no podía proporcionarle. Solo una vez, cuando poco antes el joven arquitecto había dejado su casa, lo sorprendió la expresión soñadora en los ojos de su esposa. «Verónica», dijo reteniéndola por la mano mientras pasaba, «es verdad lo que dicen tus hermanas». «¿Qué cosa, Franz?» «Claro», dijo él, «ahora lo veo yo mismo. Tienes ojos de enamorada». Ella se sonrojó y soportó en silencio mientras él la atraía hacia sí y la besaba. Hoy, aprovechando el hermoso clima, el consejero legal los había invitado a ella y a Rudolf a acompañarlo en su visita de trabajo al molino cercano. Desde la reunión social del día anterior, en la que ella presentó un dibujo hecho bajo la supervisión de su esposo, algo había cambiado entre ellos. Rudolf lo percibía con claridad, recordando cómo había respondido con una crítica severa y apasionada al elogio excesivo que los demás le habían brindado. Verónica había terminado hace tiempo su oración, pero él esperaba en vano que ella levantara la vista hacia él. «Estás molesta conmigo, Verónica», dijo finalmente. La joven mujer asintió apenas perceptiblemente, pero sus labios permanecieron firmemente cerrados. Él la miró. La pequeña rebeldía aún estaba en su frente. «Pensé», dijo él, «que sabrías cómo pudo suceder. ¿O no lo sabes, Verónica?» «Solo sé», dijo ella, «que me hiciste daño». Y añadió, «que querías hacerme daño».
Él guardó silencio por un rato. ¿No notaste?, preguntó dudoso, los ojos astutos del anciano que te miraba frente a ti. Ella giró la cabeza y lo miró brevemente. Tuve que hacerlo yo mismo, Verónica. Perdóname. No puedo soportar escucharte ser criticada por otros. Era como un velo que se extendía sobre sus ojos, y las largas pestañas negras se inclinaban profundamente sobre sus mejillas. Pero no respondió nada. Poco después habían llegado a la granja. El consejero legal fue conducido por el hijo del molinero al interior de la vivienda. Verónica y Rudolf se dirigieron al jardín contiguo, pero caminaron en silencio por el largo sendero. Parecía casi como si estuvieran molestos el uno con el otro, como si respirar les fuera difícil cuando intentaban decir alguna palabra suelta. Después de haber atravesado el jardín, cruzaron un estrecho puente hacia la puerta inferior del edificio del molino, que terminaba allí al borde de una corriente impetuosa. El ruido del mecanismo y el estruendo del agua que caía, que ahogaba cualquier sonido del exterior, creaban una extraña sensación de aislamiento en el espacio casi en penumbra. Verónica había entrado por la puerta que daba al canal y miraba hacia los rugientes engranajes donde el agua brillaba bajo el sol del atardecer. Rudolf no la siguió. Se quedó junto al gran engranaje, sus ojos sombríos e incesantes sobre ella. Finalmente ella giró la cabeza. Habló. Él vio cómo sus labios se movían, pero no percibió ninguna palabra. «No entiendo», dijo él sacudiendo la cabeza. Cuando quiso acercarse a ella, ya había retrocedido al interior. Al pasar, se acercó tanto al engranaje junto al cual él estaba, que las aspas casi tocaban su cabello. No lo vio, pues aún estaba cegada por el sol poniente, pero sintió sus manos sujetarse y fue rápidamente apartada a un lado. Cuando levantó la vista, sus ojos miraron a los de él. Ambos guardaban silencio. Un olvido repentino cayó como una sombra sobre ellos. Sobre sus cabezas resonaban los mecanismos del molino. Desde afuera llegaba el monótono rugido de la corriente que caía sobre las ruedas. Gradualmente, sin embargo, los labios del joven comenzaron a moverse, y bajo el amparo del ensordecedor sonido, en el que el sonido de su voz desaparecía sin sentido, susurró palabras embriagadoras, hechizantes. Sus oídos no las percibieron, pero comprendió su significado por el movimiento de su boca, por la apasionada palidez de su rostro. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Solo su boca sonreía, manifestando su sentir. Así permaneció como atrapada por la vergüenza, su rostro indefenso hacia él, las manos olvidadas en las de él. De repente, el ruido cesó. El molino se detuvo. Escucharon arriba al mozo del molino caminar, y afuera de las ruedas el agua goteaba sonando en la charca. Los labios del joven enmudecieron, y cuando Verónica se alejó de él no intentó detenerla. Solo cuando ella cruzó la puerta hacia afuera, pareció recuperar el habla. Llamó su nombre y extendió los brazos suplicantes hacia ella. Pero Verónica, sin mirarlo, negó con la cabeza y caminó lentamente por el jardín hacia la casa. Cuando entró en la habitación cuya puerta estaba entreabierta, vio frente a ella al viejo molinero con las manos cruzadas en la cama. Por encima de él, en la pared, colgaba un crucifijo de madera del que pendía un rosario. Una joven mujer con un niño en brazos se había acercado y se inclinaba sobre la colcha. «Solo le falta aire», dijo. «La comida le sabe bastante bien». «¿Qué médico tienen?», preguntó el consejero, que estaba al lado con un documento en la mano. «¿Médico?», repitió ella. «No tenemos médico». «Esto está mal». La joven soltó una risa nerviosa. «Es cosa de la vejez», dijo mientras limpiaba la nariz del niño regordete con su delantal. «El médico no puede hacer nada». Verónica escuchaba estas palabras sin aliento. El anciano comenzó a toser y se pasó la mano por los ojos. «Martín, ¿es esta su voluntad, tal como está escrito aquí?», preguntó el consejero. Pero el enfermo parecía no escucharlo. «Señor», dijo la joven, «¿está de acuerdo con lo que ha leído el señor consejero?». «Sí, todo está bien», respondió el anciano. «¿Y ha considerado todo detenidamente?», insistió el consejero. El viejo asintió. «Sí», dijo. «Me ha costado mucho pensarlo, pero el muchacho no debe tener que cargar demasiado peso». El hijo, que hasta entonces había estado fumando en el rincón, intervino en la conversación. «También está lo de la disminución», dijo, aclarando su garganta un par de veces. «Debemos estar preparados para el entierro». El consejero miró con sus ojos grises al robusto labriego. «¿Es su hijo Wiesmann?»,
Preguntó señalando a un niño que jugaba junto a la cama. Entonces déjelo salir si quizá tiene algo más que decir. El hombre guardó silencio, pero su mirada se encontró casi amenazante con la del consejero. El anciano pasó su mano áspera sobre la colcha y dijo tranquilamente: «No será mucho tiempo, Jacob, pero», añadió dirigiéndose al consejero, «debe dejarme ser enterrado según la costumbre del pueblo. Eso también cuesta». La joven dama desapareció silenciosamente, como había llegado por la puerta abierta en la que había estado durante todo este tiempo. Afuera vio a Rudolf al otro lado del jardín hablando con el ayudante del molino, pero ella se apartó y siguió un sendero que conducía bajo el molino hacia el arroyo. Su mirada vagaba inconscientemente a lo lejos. No vio cómo el crepúsculo descendía sobre las montañas frente a ella, ni cómo, poco a poco, mientras paseaba de un lado a otro, la luna ascendía tras ellas y derramaba su luz sobre el tranquilo valle. La vida en su despiadada desnudez se alzaba ante ella como nunca la había visto, un camino interminable y desolado, al final del cual estaba la muerte. Sentía como si hasta entonces hubiese vivido en sueños y como si ahora caminara en una realidad desoladora en la cual no sabía orientarse. Era ya tarde cuando la voz de su esposo la llamó de vuelta a la granja donde él la esperaba. En el camino de regreso caminó en silencio junto a él, sin sentir cómo sus ojos la miraban con preocupación. «Estás asustada, Verónica», dijo él poniendo su mano en su mejilla. Pero, agregó, «aquí las personas son muy realistas y duras consigo mismas. No les cuesta trabajo discutir temas que a nosotros sí». Ella levantó la vista por un momento hacia el rostro sereno de su esposo. Luego bajó la mirada hacia la tierra y caminó humildemente a su lado. Rudolf seguía igual de silencioso junto al viejo escribano. Sus ojos estaban fijos en la mano de la mujer iluminada por la luna, que hace poco había reposado tan pasivamente en la suya y que ahora esperaba poder tomar nuevamente, aunque fuera solo por un momento, para desearle buenas noches. Pero todo fue diferente. Cuando se acercaron a la ciudad, vio cómo las pequeñas manos, una tras otra, se deslizaban en un par de guantes oscuros que, como él bien sabía, Verónica solo acostumbraba llevar por completo cuando se trataba de un arreglo formal. Finalmente alcanzaron la casa, y antes de que fuera plenamente consciente de su descontento, ya sentía el fugaz contacto de los dedos cubiertos con los suyos. Con un audible «Buenas noches», Verónica abrió la puerta y, precediendo a su esposo, desapareció en la oscuridad del vestíbulo. Llegó la mañana del Domingo de Ramos. Las calles de la ciudad estaban llenas de campesinos de los pueblos vecinos. Bajo el sol, frente a las casas, estaban los niños de los habitantes protestantes mirando hacia la puerta abierta de la iglesia católica. Era el día de la gran procesión de Pascua, y ahora repicaban las campanas, y el desfile se hizo visible bajo el arco gótico de la puerta y se derramó hacia la calle. Al frente los niños huérfanos con sus pequeñas cruces en las manos, después las hermanas de la caridad con sus velos blancos, luego las diferentes escuelas de la ciudad y finalmente la interminable procesión de campesinos y ciudadanos, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos cantando, rezando, vestidos con sus mejores galas, hombres y niños descubiertos con las gorras en las manos. Arriba, a intervalos regulares, llevadas en los hombros, sobresalían las colosales imágenes de la iglesia. Cristo en el Monte de los Olivos, Cristo siendo burlado por los soldados en el centro, muy por encima de todos, el enorme crucifijo, y al final el Santo Sepulcro. Las damas de la ciudad no solían participar en esta celebración pública. Verónica estaba sentada en su dormitorio, medio vestida, frente a una pequeña mesa de tocador. Delante de ella había un pequeño testamento con bordes dorados, como los permitidos a los miembros de la Iglesia Católica. Parecía haber olvidado la lectura. Su largo cabello negro colgaba suelto sobre el camisón blanco, mientras su mano con el peine de carey descansaba ociosa en su regazo. Cuando el ruido de la procesión que se acercaba llegó a sus oídos, levantó la cabeza y escuchó. El sonido se hacía cada vez más claro, el ruido sordo de los pasos, el monótono murmullo de las oraciones. «Santa María, Madre de la Gracia», resonó frente a la ventana y desde el fondo del desfile se oyó de vuelta. «Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Verónica susurró las palabras familiares. Había empujado la silla hacia atrás. Con los brazos colgando, se quedó en el fondo de la habitación, los ojos fijos en la ventana. Una multitud tras otra iba y venía. Voces tras voces resonaban, y una imagen tras otra era transportada. De repente, un sonido desgarrador llenó el aire.
El Castrum Doloris se acercaba entre el sonido de las trompetas, rodeado de gente, seguido por los acólitos y los sacerdotes prominentes con sus trajes solemnes. Las cintas ondeaban, el velo negro del palio ondeaba en el aire. Bajo él, en un jardín de flores, yacía la imagen del Cristo crucificado. El sonido metálico de las trompetas era como una llamada al día del juicio. Verónica seguía inmóvil. Sus rodillas temblaban, bajo sus cejas negras y bien definidas. Sus ojos parecían apagados en su pálido rostro. Cuando el tren había pasado, se dejó caer junto a la silla en la que había estado sentada antes, y cubriéndose el rostro con ambas manos, exclamó con las palabras del Evangelio de Lucas: «Padre, he pecado contra el cielo, y ya no soy digna de ser llamada tu hija». El esposo de Verónica pertenecía a la creciente comunidad que no veía el surgimiento del cristianismo como un milagro, sino más bien como un resultado natural del desarrollo espiritual de la humanidad. Por esta razón, él no asistía a ninguna iglesia. Sin embargo, veía de manera positiva que su esposa lo hiciera, quizás con la esperanza de una eventual liberación autónoma debido a las costumbres de su juventud y el hogar de sus padres. Desde que se casaron hace 2 años, Verónica solo había ido a confesarse y a comulgar durante el tiempo pascual que acababa de comenzar nuevamente. Ya sabía que en los días previos andaba por la casa en silencio y aparentemente desinteresada. Por lo tanto, no había notado que las lecciones de dibujo, tan fervientemente realizadas antes, habían cesado desde aquel paseo vespertino. Pero el tiempo pasaba. El sol de mayo ya brillaba cálido en la habitación, y Verónica seguía postergando su confesión. Finalmente, no pudo evitar notar que sus mejillas palidecían más cada día y que ligeras sombras aparecían bajo sus ojos, dejando huella de noches sin sueño. Así fue como la encontró una mañana, absorta junto a la ventana cuando entró al dormitorio sin ser visto. «Verónica», dijo, rodeándola con el brazo, «¿no quieres preocuparte para que tu cabecita vuelva a erguirse?» Ella se estremeció, como si él hubiese sorprendido sus pensamientos más íntimos, pero trató de componerse. «Vete, Franz», dijo, tomando su mano y llevándolo suavemente hacia la puerta del salón. Luego, después de quedarse sola, se vistió. Poco después dejó la casa con el libro de oraciones en la mano. Después de un rato, entró en la iglesia de San Lamberto. La mañana ya había llegado. Frente a las ventanas del imponente espacio, las ahora frondosas ramas de los tilos que estaban afuera proyectaban su sombra. Únicamente en el coro, un rayo de sol quebrado caía sobre las puertas del armario de reliquias a través de los vitrales coloridos. En las bancas del cuerpo de la iglesia, algunas personas aún estaban sentadas o arrodilladas ante sus libros de oraciones abiertos, preparándose para la confesión. No se escuchaba nada más que los susurros en los confesionarios, a veces una respiración profunda, el roce de un vestido o un paso leve sobre los azulejos del suelo. Pronto, Verónica también se arrodilló en uno de los confesionarios, cerca de la imagen de la Virgen María, que la miraba con una sonrisa compasiva. Su ropa completamente negra hacía que la palidez traslúcida de su rostro fuera aún más notable. El sacerdote, un hombre robusto de mediana edad, inclinaba la cabeza contra la rejilla que lo separaba de su penitente. Verónica comenzó a recitar en voz baja las palabras de la fórmula de introducción. «Yo, pobre pecadora», y con una voz insegura continuó: «Confieso ante Dios y usted, sacerdote, en lugar de Dios». Pero sus palabras se volvieron cada vez más lentas, cada vez más inentendibles. Finalmente se quedó en silencio. El oscuro ojo del sacerdote estaba tranquilo y casi con una expresión de cansancio la miraba, pues había estado escuchando confesiones durante horas. «Conviértanse al Señor», dijo suavemente. «El pecado mata, pero el arrepentimiento da vida». Ella trató de reunir sus pensamientos, y nuevamente, como tantas veces desde aquella hora, el rugido del molino resonó en su oído interno, y nuevamente se encontraba frente a él en la penumbra secreta, sus manos atrapadas en las suyas, cerrando los ojos bajo la presión de un sentimiento abrumador, cautiva de la vergüenza, sin atreverse a huir, y menos aún a quedarse. Sus labios se movían, pero no logró decirlo, se esforzaba en vano. El sacerdote guardó silencio por un momento. «Ánimo, hija mía», dijo entonces levantando la cabeza con su cabellera oscura y abundante. «Recuerde las palabras del Señor. Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados». Ella levantó la vista. El rostro enrojecido, el robusto cuello del hombre en la vestimenta sacerdotal estaba justo ante sus ojos. Comenzó de nuevo, pero una resistencia insuperable se apoderó de ella, un temor como ante una acción impura, peor que aquello que había venido a confesar.
Se sobresaltó. ¿Acaso lo que ahora se revelaba en ella no era una tentación del pecado mortal del que quería liberarse? Inclinó su cabeza en lucha silenciosa sobre el libro de oraciones que tenía delante. Del rostro del clérigo había desaparecido, entretanto, la expresión de agotamiento. Comenzó a hablar serio y persuasivo, pronto con todo el encanto de la elocuencia. Suave pero resonante, el tono de su voz penetró en sus oídos. En cualquier otro momento ella habría caído rendida en el polvo, pero esta vez el sentimiento recién despertado era más fuerte que todo el poder del discurso y todos los hábitos de su juventud. Su mano jugueteaba con el velo que estaba echado hacia atrás sobre su sombrero. «Perdón, reverendo», balbuceó. Luego, mientras sacudía la cabeza en silencio, bajó el velo y, sin haber recibido la señal de la cruz, se levantó y salió apresuradamente por el sendero. Sus ropas rozaron los bancos de la iglesia. Las recogió. Sentía como si todo intentara retenerla allí. Afuera, bajo el alto pórtico, se detuvo profundamente para tomar aliento. Se sentía abrumada. Había rechazado la mano salvadora que la había guiado desde su juventud y ahora no conocía otra a la que pudiera aferrarse. Entonces, mientras aún permanecía indecisa en la plaza soleada, escuchó una voz infantil a su lado y una pequeña mano morena le ofreció un ramo lleno de prímulas. Ya era primavera. Como si no se hubiera dado cuenta, le llegó como un mensaje claro y directo al corazón. Se inclinó hacia el niño y le compró las flores. Luego, con el ramo en la mano, bajó la calle hacia la puerta. El sol brillaba tan intensamente sobre las piedras. Desde la ventana abierta de una casa llegó el sonoro canto de un canario. Caminando lentamente, alcanzó las últimas casas. Desde allí, un sendero conducía hacia el conjunto de colinas que delimitaban la ciudad en esa dirección. Verónica respiraba con mayor libertad. Sus ojos descansaban en el verde de los campos sembrados que corrían junto al camino. A veces, una brisa ligera traía el suave aroma de las prímulas que crecían más allá, al pie de la colina. Más allá, donde comenzaba el bosque de coníferas en el borde de los campos, el camino se tornaba más empinado, requiriendo esfuerzo físico, aunque Verónica estaba acostumbrada a escalar desde su juventud. Se detenía de vez en cuando y miraba desde la sombra de los abetos hacia el valle soleado que se hundía cada vez más bajo sus pies. Cuando alcanzó la cima, se sentó en el suelo cubierto de tomillo silvestre que había colonizado toda la colina. Y mientras respiraba el aire fragante del bosque, su mirada se dirigió hacia las montañas azules, una neblina en el horizonte. Detrás de ella, en pequeños intervalos, el viento primaveral pasaba por las copas de los pinos. Ocasionalmente el canto de un mirlo sonaba desde las profundidades del bosque o desde arriba en el aire el grito de un ave rapaz, invisible en el inmenso espacio. Verónica se quitó el sombrero y sostuvo su cabeza en la mano. Así en soledad y silencio pasó un periodo de tiempo. Nada se le acercaba más que los puros aires que tocaban su frente y el llamado de las criaturas que desde la distancia llegaba a sus oídos. A veces un rojo brillante cruzaba sus mejillas y sus ojos se agrandaban y brillaban. Entonces sonaron campanas desde la ciudad. Levantó la cabeza y escuchó. Tocaban agudo y apresuradamente. «Requiescat», dijo suavemente, pues había reconocido la pequeña campana de la torre de San Lamberto, que anunciaba a la congregación que uno de sus techos había sido alcanzado por el oscuro mensajero del Señor. Al pie de la colina estaba el cementerio. Vio la cruz de piedra sobre la tumba de su padre erguirse, quien hacía un año había dormido en sus brazos bajo las oraciones del sacerdote. Y más allá, donde el agua brillaba, estaba aquel pedazo de tierra desierta que había pisado con tímida curiosidad cuando era niña, donde según el mandato de la iglesia yacían los que se habían quitado la vida, junto con aquellos que no habían venido a recibir el sacramento del altar. Allí también estaba su lugar ahora, pues el tiempo de la confesión pascual había terminado. Una expresión dolorosa se deslizó por su boca, pero desapareció de nuevo. Se incorporó. Una decisión estaba firme y clara en su alma. Miró durante un rato a la ciudad a la distancia y dejó que sus ojos vagaran como buscando sobre los techos bañados por el sol. Luego giró y regresó por entre los abetos, como había llegado, descendiendo la colina. Pronto estuvo nuevamente entre el verde de los campos de cultivo. Parecía apresurarse, pero caminaba erguida y con pasos firmes. Así llegó a su casa. La criada le informó que su marido estaba en su habitación. Cuando abrió la puerta y lo vio tan tranquilo, sentado en su escritorio, dudó y se quedó en el umbral. «Franz», llamó suavemente. Él dejó la pluma. «¿Amor?», dijo. «Es muy tarde. ¿Tardó mucho el registro?».
No bromees, dijo ella suplicante, acercándose a él y agarrando su mano. No me he confesado. Él la miró sorprendido, pero ella se arrodilló ante él y presionó su boca contra su mano. Franz, dijo ella, te he ofendido. ¿A mí, Verónica?, preguntó él y sostuvo sus mejillas con suavidad entre sus manos. Ella asintió y lo miró con la más profunda preocupación. ¿Y ahora has venido a confesarte con tu marido? No, Franz, respondió ella, no a confesarte, pero quiero confiarte, solo a ti. Y tú, ayúdame y si puedes, perdóname. Él la miró con sus ojos serios por un momento. Luego la levantó con ambos brazos y la abrazó contra su pecho. Entonces habla, Verónica. Ella no se movió, pero su boca comenzó a hablar, y mientras sus ojos se fijaban en sus labios, sintió como sus brazos la rodeaban cada vez con más fuerza. El fin. Muchas gracias por escuchar nuestra narración de Theodore Storm, Las confesiones de Verónica. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones.